Isla Violeta, capítulo 2. El piso de Carmen se encontraba situado en una céntrica zona de la ciudad. Al atardecer, los pajarillos, dispuestos ya a acabar el día y entre un bullicio ensordecedor de píos y aleteos incesantes, se guarecían en las altas y frondosas copas de los árboles, formando parte del extraordinario y amplio jardín que rodeaba la urbanización. Y cada mañana, los alegres y ruidosos inquilinos cumplían puntuales su función de despertador, consiguiendo arrancarla del mundo onírico hasta espabilarla por completo. Carmen exhalaba consciente la primera bocanada de aire matutino, con el convencimiento de que el nuevo día sería el día perfecto. Su marido siempre permanecía un rato más en la cama, justo hasta que ella salía del baño y volvía al dormitorio para, con un beso, despertarlo de su profundo sueño. Carmen llevaba 10 años casada y se consideraba feliz en su vida junto a Esteban. Habían conseguido formar un hogar donde la paz y la armonía reinaban por sobre todas las cosas. En esos 10 años no habían tenido ningún descendiente y aunque al principio el asunto empezó a angustiarles, al tercer año de matrimonio y tras varios intentos fallidos, la pareja dejó en manos del destino aquel truncado deseo. El café empezaba a borbotear, rugiendo furioso dentro de la pequeña cafetera plateada, mientras Carmen terminaba de arreglarse el pelo. Apenas 2 sorbos de café, solo, con algo de azúcar, era el único desayuno que Esteban tomaba por la mañana. El marido cogía su maletín y salía disparado hacia la puerta, no sin antes dar un beso a su mujer y desearle un buen día. Tras lo de Francisco, Carmen se tomó unos días de baja. Podría decirse que necesitaba un retiro espiritual, apartarse de todo y de todos por un tiempo solo para ella. En las mañanas solía dedicarse 15 minutos para saborear un par de tostadas con margarina y mermelada de naranja amarga y una gran taza de café con leche. Era el único momento del día que la psicóloga se dedicaba plenamente. En esos 15 minutos de desayuno, la mujer procuraba no pensar en nada, solo existía ella, sin pensamientos, sin ruido, tan solo vacío y silencio. Únicamente la algarabía de los pajarillos cantarines amenizaba aquel momento de intimidad necesario para comenzar su día. En aquellos días de retiro, sus ánimos barrían el suelo y a veces bajaban más allá para internarse en las profundidades de la tierra, donde sus pensamientos se hacían uno con la oscuridad más absoluta. Ella mejor que nadie sabía que no podía dejar que éstos la dominaran o estaría perdida. Pero, ¡ay!, qué fácil era enseñar la teoría y qué difícil llevarlo a la práctica. Necesitó varios días para volver a encontrar su centro. Necesitó hacer una limpieza interna para eliminar todas aquellas emociones destructivas e insistentes a las que sabía además que no debía prestar la mínima atención. Carmen había leído la póstuma carta del chico 1 y 1000 veces. Quiero agradecerte todo el bien que me hiciste, Carmen. Me ayudaste mucho, aunque no lo creas, y quiero pedirte perdón por mi comportamiento. Fuiste un ángel en mi vida, un rayo de luz en la tremenda oscuridad que eclipsa mi vida. No consideres tu ayuda estéril, no, por favor. Has hecho mucho por mí, no lo dudes. Dios te lo pague, pero tengo que hacerlo. Mi vida no tiene sentido. Me encuentro al límite de mis fuerzas. No aguanto más. Perdóname. En todos los años que llevaba ejerciendo de psicóloga, sin duda, el momento más duro de todos fue aquel en el que descarriló el tren que conectaba con la capital. Desbordado y en hora punta, aquel accidente fue una terrible desgracia y una verdadera prueba para ella. El número de heridos fue altísimo y la cifra de fallecidos pasaba de los 50. Fueron momentos durísimos, pero ella supo cómo atajar la situación, sintiéndose firme y segura de sus acciones. De nuevo estaba viviendo una situación trágica y extrema, pero su papel ya no era el mismo. En esta ocasión Carmen se sentía ocupando el lugar de todos aquellos familiares destrozados y hundidos a los que ella, con mucho conocimiento, mucho cariño y dulzura, trató para que sobrellevaran con resignación la situación. Sentía verdaderamente la muerte del chico y sabía que superar aquel trance era solo cuestión de tiempo, pero tampoco podía ausentarse mucho más del trabajo, ya que su presencia era necesaria en el centro.
Tuvo muy claro desde niña que quería ser psicóloga. Una madre desequilibrada y un padre que las abandonó cuando ella solo contaba 5 años de edad fueron en parte los desencadenantes de que la chica eligiera dedicar su vida al estudio de la mente y el voluble comportamiento humano. Carmen era hija única. Su madre se casó con su padre siendo muy joven, cuando ella solo contaba 16 años y él 22. Los jóvenes inventaron un embarazo para asegurar la boda que sus indignados padres, sin dudarlo, organizaron en breve. Después, ningún hijo nació hasta pasados 2 años, durante los cuales una vida de miseria y dolor comenzó a hacerse constante. El maltrato hacia la joven era diario. No hacía falta ninguna discusión, ningún incidente ni mala palabra para que el marido abofeteara a su esposa cuando menos lo esperaba. Los golpes e insultos se habían convertido en algo cotidiano. La madre de Carmen se apagaba cada día como una débil luz, a manos de aquel hombre que había conseguido sepultarla en un total estado de desaliento y apatía. Un ser vivo carente de vida, una mujer desprovista de estima, un ser humano sin derechos, de dignidad pisoteada y futuro anulado. Ese era el retrato de Clara, sombra infeliz de un ser maligno y dominante que la moldeó entre sus manos como barro en manos de alfarero. Cuando Jerónimo supo que Clara estaba embarazada, un periodo de paz nació en su casa. Inesperadamente su violencia desapareció y aunque no era un hombre cariñoso, al menos la joven no tuvo que aguantar los golpes y malos tratos que le propinaba un día sí y otro también. Cuando Carmen nació, su padre no quiso verla. Cual veleta caprichosa y vulnerable, el comportamiento de Jerónimo desconcertaba a todos por sus inexplicables cambios de humor. El nacimiento de la niña en nada agradó al inestable hombre, que por razones que nunca dio, jamás se acercó a ella ni le dio muestras de cariño. 5 años más tarde, nacería su hermano Carlos. Entonces sí, la alegría resplandeció en la cara de Jerónimo. Su alegría era tan grande que el hombre paseó por toda la calle con su hijo recién nacido en brazos, envuelto solamente en una fina toquilla de hilo. Todos los vecinos lo felicitaron una y otra vez, mientras él, orgulloso, lo mostraba como un triunfo, como una victoria. Carmen, desde el umbral de la puerta de casa, descalza y con una vieja muñeca de trapo que una vecina le hizo un año para el Día de Reyes, veía cómo su padre iba y venía con su hermano en brazos, mientras a ella jamás la había mirado a la cara, jamás le había dirigido una sola palabra. Su padre cambió milagrosamente. Ya todo en él era alegría y tranquilidad. Su hermano había conseguido sembrar en su padre todo lo bueno que en él resplandecía. Pero unas malas fiebres vinieron a acabar con la tierna vida del niño, cuando apenas alcanzaba los 2 años de edad, y la tranquilidad y la paz escaparon por la ventana detrás de aquella vida huida. El hogar de Carmen no era mejor sitio que el mismísimo infierno, y la tragedia se palpaba a cada paso, a cada momento, como una cualidad inherente a todos ellos, como una sombra permanente, como un monstruo siempre al acecho. Jerónimo había comenzado a beber y se había vuelto mucho más violento e irascible. Su hogar comenzó a derrumbarse como un caserío en ruinas, al que tan solo una suave ráfaga de viento hace que sus débiles paredones caigan como animal herido de muerte. Así era el ambiente en casa de la niña. La madre, dolida y maltratada, no soportó la muerte de su pequeño. Andaba todo el día llorando de una habitación a otra, caminando con desgana y abatimiento, como si de sus pies colgasen pesadas cadenas que ella arrastraba con pesar y esfuerzo, mientras se llevaba las manos al pecho, acurrucando la fina toquilla de hilo con la que tantas veces abrigó a su hijo. Tanta llorera a Jerónimo se le hacía insoportable, quien, sin compasión ni miramientos, pasaba gran parte del día en la calle, llegando solo a dormir cuando la noche ya estaba bien entrada. Y una noche, Jerónimo ya no regresó a casa, y a esa noche siguieron muchas más, hasta que todo el mundo pudo pronosticar que ya no regresaría jamás. Carmen agradeció la ausencia de su padre. Al miedo y la angustia lo sustituyeron el silencio y el vacío, la terrible sensación de caminar por un puente colgante sobre un inmenso abismo donde la inestabilidad era lo único cierto, tan cierto como que sus propias vidas deambulaban sin rumbo a ninguna parte. Se empezó a correr el rumor entre los vecinos
de que lo habían visto en un pueblo cercano y que andaba con una moza soltera, bien proporcionada y de cascos ligeros, que se les podía ver haciendo rondas nocturnas por lugares de mala muerte, en la mayoría de los casos borrachos como una cuba. Apenadas y compadecidas por Clara, las vecinas buscaron la manera de ponerse en contacto con la familia de la pobre mujer para que tomaran cartas en el asunto. La niña se pasaba el día al lado de su madre mientras ésta lloraba a ratos, otras veces dormía abrazada a la toquilla enrollada y otras se dedicaba a cantar hermosas canciones de cuna con su voz dulce y melodiosa. Las vecinas entraban y salían durante todo el día de aquel hogar destrozado. La una traía un poco de leche para la niña y la otra una hogaza de pan, un trozo de chocolate o una fiambrera de puchero para que al menos comiesen un plato caliente al día. Al cabo de 2 semanas apareció por el pueblo un señor alto y delgado, vestido elegantemente con un traje de chaqueta azul oscuro, impecablemente planchado. Carmen estaba sentada en el sardinel de su puerta, cuando el extraño señor se paró delante de ella y la miró fijamente a los ojos. «Hola, preciosa, ¿cómo te llamas?» La niña le sostuvo la mirada. Recordaría entonces uno de los mejores consejos que su malograda madre le dijera cierta vez, mientras ambas iban al mercado a comprar verdura y algo de fruta, ya que la carne o el pescado eran artículos de lujo para ellas. «Carmen, no hables nunca con desconocidos, hija, y mucho menos hagas nada de lo que te digan», recordó. Y como una buena niña, obediente y respetuosa, aferrada a aquel consejo lejano, la chica miró recelosa al desconocido y se quedó completamente en silencio. Sin embargo, algo en la mirada de aquel desconocido le daba confianza, pues le resultaba muy familiar. Por su parte, el visitante consideró muy prudente y acertada la actitud de la chica y esbozó una leve sonrisa de satisfacción. «¿Está tu madre en casa?», le preguntó de nuevo. La niña se puso de pie y a punto estuvo de contestarle cuando la vecina de al lado apareció como de la nada entre ellos dos, secándose las manos en el blanco delantal anudado a su ancha cintura. «Buenos días, señor», se apresuró a decir. «Me llamo Rosario, soy amiga de Clara», intervino, colocando las manos sobre su voluminoso vientre en posición de reposo y espera. La niña presenció aquella intromisión como algo inoportuno, pues ella se sentía capaz de barajar la situación y no le hacía falta que la vecina se entrometiese. Rosario empezó a caerle antipática desde aquel día que la sorprendió coqueteando con su padre. No era demasiado mayor para entender de esos temas, pero tampoco tan pequeña como para que se le pasasen desapercibidos según qué gestos y actitudes. Había aprendido a ver el mundo bajo 2 preceptos, 2 extremos opuestos. Por un lado, el desamor y la violencia, lo único que había visto y sentido en su casa desde que tenía uso de razón, y por otro lado, la parte amable de la vida, aquella otra manera de vivir que algunas veces había percibido en la casa de los demás. La parlanchina vecina informó a aquel señor de la vida de Clara en un santiamén, mientras él no cesaba de mirar a la niña y ella intentaba averiguar por qué le resultaba tan familiar su cara. «Soy el hermano mayor de tu madre», le dijo finalmente a la pequeña. «¿Podría pasar a verla?». Y con solemnidad y poder, la niña confirmó e hizo un gesto a su tío para que le siguiese al interior de su casa. Aquello fue el comienzo de una nueva vida, un cambio repentino e insospechado que ninguna de las dos hubieran imaginado. En su habitación, su madre, sentada sobre la cama con las piernas cruzadas, se balanceaba con suaves movimientos repetitivos, con la toquilla acurrucada en sus brazos. Clara miró a su hermano a los ojos, primero con sorpresa y después con curiosidad y hasta con miedo. Hacía más de 7 años que no sabía nada de su familia, justo los años que Carmen tenía, justo desde aquel mismo momento en que su padre le dio a elegir entre su familia y su novio, y ella eligió. Nicolás se sentó a los pies de la cama muy despacio, con temor de que no lo reconociese, con pena y dolor por no reconocer a la mujer demacrada y desvalida que tenía frente a él. Hicieron falta unos minutos de silencio, de reconocimiento por ambas partes. La cara de Clara mostraba un notable desconcierto, mientras la de su hermano dejaba aflorar una preocupación enorme que se podía leer en lo fruncido de su ceño
en el rictus de su boca y en el constante golpeteo del pie derecho sobre el suelo. No hubo palabras, ni hizo falta. Nicolás se levantó y se acercó a su hermana besándola suavemente en la frente. Con los ojos vidriosos y el gesto marcado por la pena y el sufrimiento, el tío Nicolás acarició cariñosamente la cabeza de la niña, revolviéndole el rubio y sedoso cabello que le caía desordenado y salvaje sobre sus flacos hombros. Nicolás se dirigió a la vecina, que apoyada en la puerta del dormitorio había sido testigo mudo de la escena al igual que la niña, dándole de nuevo las gracias por haberle avisado sobre aquella situación. Un par de horas más tarde, el tío Nicolás había empaquetado las pocas pertenencias que ambas tenían, y madre e hija subieron al flamante Cinca Negro camino al pueblo de costa que vio nacer a Clara. En aquel lugar nuevo y extraño, acariciado por la brisa marina y bañado por las aguas del Mediterráneo, Carmen pasó los mejores años de su infancia y adolescencia. Preocupado por una y otra, Nicolás matriculó a la niña en un buen colegio y contrató a una muchacha para que estuviese pendiente de ella mientras él trabajaba. Carmen había pasado directamente del infierno a la gloria. El hambre y el frío habían desaparecido de su vida y el miedo y la incertidumbre habían sido sustituidos por una felicidad recién descubierta. Nicolás hizo que los mejores médicos de la capital visitasen a su hermana en busca de un diagnóstico sobre su caso. Por más que el buen tío hizo venir a uno y otro especialista, todos le daban la misma opinión, concluyendo en derivarla a un centro psiquiátrico donde estuviera bien atendida, pues lo suyo no era ningún episodio transitorio. El diagnóstico de los médicos venía a reducirse en aquellas palabras que las sabias vecinas decían una y otra vez: la Clara se ha vuelto loca de tanto dolor, el sufrimiento le ha hecho perder la cabeza. Así que un día, Nicolás acompañó a Clara hasta un centro en la capital, un psiquiátrico no muy lejano del pueblo, donde la pobre mujer reposaría para el resto de su vida. Aquella decisión entristeció muchísimo a Carmen, pero sabía desde hacía mucho que no había vuelta atrás para su madre, justo desde aquel día que se le quedó mirando asombrada y le preguntó quién era. Su tío le explicó que podrían ir a verla tantas veces como quisieran y que allí estaría muy bien atendida. Gracias a la ayuda de su tío, quien se comportaba con ella como un verdadero padre, Carmen pudo comenzar a cursar la carrera de psicología. Era innegable que le debía en la mejor parte, ser la mujer en la que se estaba convirtiendo, y tras años de estudio y dedicación, Carmen consiguió alcanzar su meta. Se había convertido en una entusiasta profesional y se había alejado tanto de lo que su madre como mujer simbolizó, que personificaba la imagen totalmente contraria a la de ella. Conoció el amor en el mejor momento de su vida, aquel en el que sus sueños empezaban a cumplirse, y se sentía agradecida con la vida por todo. Su satisfacción personal era inmensa, tanto como jamás habría imaginado. Carmen pasó por el altar a la vieja usanza, con traje de boda blanco y banquete por todo lo alto, con su tío al brazo como su padrino, en el lugar de aquel individuo que nunca la aceptó como hija, y a quien, primero desde la incomprensión y el dolor, y después desde la madurez y la distancia, agradecía su abandono, pues por ello había conocido el cariño de un verdadero padre. Nunca dejó de asistir a su cita semanal cada sábado por la mañana a aquel lugar de paredes blancas y vacías, donde su madre vivía inconsciente de todo, aislada completamente en los límites de la frontera de su cuerpo mortal, hasta que un día Clara cerró sus ojos para no volverlos a abrir. Fue su más dura lección de vida, pero a la vez la más hermosa. La adoraría toda su vida. Fue su paz en la guerra, lo único bueno dentro de lo peor, el cariño más desinteresado y sincero que jamás volvería a sentir. Su solidaridad y altruismo la llevó a trabajar como voluntaria en algunas organizaciones entre las que se encontraba la Casa de Acogida, a la cual se dedicó por completo. El regreso de Carmen a la Casa de Acogida fue recibido con gran júbilo. Casi 10 días después del trágico desenlace de Francisco, las mujeres del centro andaban desesperadas y colapsadas de nuevos casos que necesitaban ayuda psicológica. Todas ellas eran mujeres especiales, luchadoras, capacitadas para hacer frente a cualquier problemática. Todas conocían los pasos a seguir,
pero no todas estaban preparadas para ofrecer la mejor palabra, el mejor consejo. Ese era el caso de Esther. En varias ocasiones, Carmen observó reacciones en ella que las demás no le dieron importancia, pero que a la psicóloga empezó a preocupar seriamente. Esther era una chica trabajadora y eficaz, segura de sí misma y con carácter, pero algo tras su aparente fortaleza y seguridad debía de existir solapado y oculto, que le hacía reaccionar de manera irascible e incluso violenta en más de una ocasión. Esta semana hemos tenido 2 casos de violencia de género, informó Camila a la psicóloga. Uno de ellos fue el caso de Bego, una mujer de unos 50 años, de clase media alta, sin hijos, que nos llamó pidiendo ayuda para esconderse de su marido. Se encuentra alojada en el centro. Le di cita para esta tarde. ¿Cómo te viene? Bien, contestó la chica. El otro caso es mucho más trágico, anunció Camila mientras tomaba aire. Es el caso de Esperanza y su pequeño. La policía la trajo aquí tras salir del hospital. Su marido quiso matarla, aunque no lo consiguió. Con quien sí se cebó fue con el hijo de 2 años que la pareja tenía. Es horroroso, concluyó mientras las lágrimas comenzaron a brotarle de manera atropellada y dolorosa. Solo me gustaría que me dejaran a mí un rato a uno de esos tipejos. Solo me bastaría un rato. Iban a ver, respondía Esther sin dirigirse a nadie, hablando con ella misma, con la mirada perdida en sus cavilaciones. De sus palabras se desprendía tanta rabia, tanto odio, que era evidente que algo atroz en su vida había ocurrido, de lo cual todavía no parecía haberse recuperado. Esther, apeló Carmen, ¿te gustaría tomar un café conmigo esta tarde? Le pidió con una media sonrisa dulce y sincera. ¿Por qué no?, alcanzó a decir, ida, como aquel que se halla inmerso en sus pensamientos más profundos y de repente despierta a la realidad. Si lograba que acudiera a su cita, ya tendría mucho terreno ganado, pues no era dada a quedar con nadie y sabía que necesitaba ayuda, mucha más de lo que ella misma pudiese sospechar.